Muy buenas tardes, que el Señor les bendiga. Acompáñenme para orar. Vamos a pedir la bendición de Dios. Señor que estás en los cielos, en esta tarde elevamos nuestra voz hacia ti y suplicamos, Señor, que tengas a bien bendecirnos, compadecerte de nuestras vidas. Esta palabra tan santa, Señor, que viene de lo alto, tú la traes a nuestra vida en esta tarde con una enseñanza y queremos suplicarte que tu Espíritu sea el que nos guíe. Nosotros, Señor, como hemos orado, no tenemos la capacidad de entender estos misterios, de entender, Señor, tu Evangelio, porque tu palabra misma dice que han de examinarse espiritualmente. Nuestra carne no puede y somos tan indignos, Señor, incluso de usar de ella, pero te rogamos que tengas, Señor, a bien darnos la unción de tu Espíritu Santo, porque entonces, Señor, si no la tenemos, sería en vano. Cualquier cosa que nosotros pudiésemos decir con sabiduría humana, de nada sirve, Señor. Que tu palabra ilumine nuestros pensamientos, nuestras vidas, nuestras almas. Dios bendito, a ti sea la honra y la gloria. Perdona nuestros pecados a través de Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén y amén. Tomen sus lugares, hermanos. Vamos a estudiar el misterio de la piedad. 1 Timoteo 3:16, yo creo que va a ser una cita fácil de recordar porque es como San Juan 3:16, ¿sí? Y más o menos, fíjense que el tema de 1 Timoteo 3:16, al igual que Juan 3:16, encierran el Evangelio en un texto. Hemos sido enseñados que si quisiéramos hacerle una comprensión, comprimir las Escrituras en un solo texto, dicen que es San Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él creyere no se pierda, mas tenga vida eterna. Hacerle en términos, hacerle WinZip, comprimirlo, todos esos archivos, comprimir todos los archivos de la Escritura en uno solo, sería San Juan 3:16. Pero el contenido de 1 Timoteo 3:16 es muy similar. Vean nuevamente, 1 Timoteo 3:16 dice: sin contradicción, grande es el misterio de la piedad. A ver, aquí nos detenemos tantito. El misterio de la piedad se refiere a la obra de salvación obrada por Cristo. Lo que Cristo obró para salvarnos, ese es el misterio de la piedad. O dicho en otras palabras, ¿sí? La palabra piedad se refiere a la vida cristiana. Así entonces la frase misterio de la piedad significa, escuchen, el misterio que hace posible la piedad. Piedad es la vida cristiana. El misterio que hace posible la piedad. Ese es el misterio de la piedad. ¿Y cuál es ese misterio? La obra de Cristo en beneficio de los hombres que con fe y en arrepentimiento venimos a Cristo. Entonces, el contenido de 1 Timoteo 3:16 es muy similar, ¿sí?, a Juan 3:16. ¿En qué consiste? Vamos a ver el contenido y lo vamos a desglosar ahorita. Fíjense, el misterio de la piedad tiene 2 puntos, es decir, el misterio de la piedad es esto. Primero, Dios ha sido manifestado en carne. Este es el Evangelio. Hablar de la encarnación del Hijo de Dios es hablar de las profecías, de la anunciación, de la concepción a través de la obra del Espíritu Santo en el vientre de María Virgen. Es hablar de la encarnación, pero la encarnación del Hijo de Dios no se estudia solamente a partir de que es introducido en el vientre de María Virgen. A propósito, en el credo de los apóstoles, en nuestros himnarios, se cambió un poco el orden y seguimos, cuando se nos pide recitar el credo de los apóstoles, seguimos diciendo la frase que fue concebido por el Espíritu Santo. A ver, ¿cómo decimos? Que nació de la Virgen María. Y si revisan sus himnarios, para la variante que hay, ¿cómo es?
María Virgen. Por nuestra cultura, sabemos que el catolicismo romano hace esa declaración para hacer una variante y siendo inteligentes, refiriéndose específicamente a María en su estado de virginidad. ¿Sí? No comienza allí la encarnación de Cristo. La encarnación de Cristo es un tema también que viene desde la eternidad. Acompáñenme a Hebreos 10:5. Hebreos 10:5. Cada parte de este tema requiere nuestra atención porque la encarnación de Cristo estaba determinada desde la eternidad. Hebreos 10:5 es un texto que, fíjense bien en el lenguaje, y si nosotros lo pudiésemos ubicar en el tiempo, lo ubicaríamos, hermanos, muchísimo antes, de verdad, de los sacrificios, antes de que Cristo fuese introducido humanamente en el mundo. Vean, Hebreos 10:5 dice: por lo cual entrando en el mundo, es decir, fíjense, desde antes, dice o dijo él, en palabras de Cristo: sacrificio y presente no quisiste, hablándole al Padre, le dice: más me apropiaste de cuerpo. Estas palabras ocurren antes de. Entonces la encarnación, el misterio de la piedad, la encarnación de Cristo es un asunto desde antes, ¿sí? A eso nos referimos. Obviamente también se debe de considerar en esto que dice Pablo a Timoteo, dice: sin contradicción grande es el misterio, Dios ha sido manifestado en carne. Hablar de la encarnación de Cristo no solamente es en su nacimiento, sino también hablar de su vida completa, libre de pecado. Es hablar de su sacrificio en la cruz del Calvario. Hablar de la encarnación de Cristo es hablar de su ministerio, de todos los milagros que él hizo. Por eso los apóstoles decían: no podemos dejar de decir lo que hemos visto y lo que hemos oído. Juan escribe su evangelio y dice: si se escribiesen todas las cosas referentes al Hijo de Dios, en el mundo no cabrían los libros. Y no es una hipérbole, una figura literaria que exagera las cosas, no es una hipérbole, es una declaración tan cierta como tan cierto es que ¿cuándo vamos a dejar de predicar, hermanos, a Cristo? ¿Cuándo se ha terminado de decirle al mundo que Cristo vino al mundo, que se encarnó, que vino con un propósito salvador, que vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, que vino no a buscar a los sanos sino a los enfermos? ¿Cuándo vamos a terminar de predicar este evangelio? Nunca. Entonces, lo que dijo Juan en su evangelio, cuando dice: si se escribieran todas las cosas, hermanos, se han escrito libros y libros de teología, de doctrina, acerca de la persona, la vida, la obra de Cristo, y no se ha terminado de decir todo lo que se debe de decir de Cristo. No vamos a agotar este asunto. Entonces, el tema de la encarnación del Hijo de Dios es un tema inagotable, ¿sí? Aquí está comprimido en esta frase: Dios ha sido manifestado en carne. Juan también es el que dice en su evangelio: y vimos su gloria, y habitó entre nosotros. Estuvo aquí en la tierra. Nosotros vimos su gloria, gloria como del unigénito, del Padre, lleno de gracia y de verdad. Ahí está, ¿no? Entonces, esto solamente es un resumen. En una sola frase se dice: Dios ha sido manifestado en carne. Cristo vino al mundo para salvar a los pecadores, dice Pablo aquí en 1 Timoteo capítulo 1 versículo 15. Cristo vino a salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Y también me detengo un poco a meditar en esta palabra del apóstol Pablo, cuando él dice: de los pecadores yo soy el primero. Porque, hermanos, somos pecadores. Somos miserables pecadores, indignos de estar aquí, indignos del amor de Dios, indignos de su misericordia. Nadie por sí mismo tiene dignidad, tiene algún mérito.
Ahorita que oraba, nosotros no somos dignos de usar esta palabra tan santa, este tan glorioso evangelio. Por eso Pablo, cuando escribe a los Gálatas, dice: hermanos, ¿cómo es posible que hayan aceptado otra palabra como evangelio, que hayan sido engañados tan fácilmente? ¿Quién nos embarazó? ¿Quién nos estorbó en la fe? No hay otro evangelio, porque es incomparable el evangelio. Hablar de Cristo, hermanos, no hay nada igual. Dios ha sido, entonces, dice Pablo, grande es este misterio de la piedad. Dios ha sido manifestado en carne. Obviamente, pues se tiene que considerar también la obra del Espíritu Santo en la vida de Cristo, porque es la segunda cosa que se menciona. Primera, Dios ha sido manifestado en carne. Segunda, ha sido justificado con el Espíritu, y Espíritu está con mayúscula. Ya hemos hecho también la observación de que cuando en la Biblia Espíritu está con mayúsculas, aunque no diga Espíritu Santo, aunque no tenga el Santo, se refiere al Espíritu. Se hace esa distinción, ¿sí?, de cuando se habla del Espíritu del hombre, que se escribe con minúscula, y el Espíritu de Dios, que se escribe con mayúscula. Y aquí dice entonces: grande es este misterio de la piedad, y ha sido manifestado en carne, ha sido justificado con el Espíritu. Y obviamente considerar al Espíritu Santo en la persona de Cristo, en este misterio, en esta verdad revelada a través de las Escrituras, ¿en qué momento observamos en pasajes de la Biblia al Espíritu Santo obrando en la persona de Cristo? Porque dice: ha sido justificado con el Espíritu, ¿sí? Es decir, ha sido declarado, presentado, ha sido justificado como lo que Él dijo que es Hijo de Dios, ¿sí? La obra del Espíritu en la persona de Cristo justifica lo que Jesús dijo ser. Yo soy el pan de vida. Cuando le dijeron: dinos si tú eres el Hijo del Dios Altísimo, tú lo has dicho. Yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. Justificado por el Espíritu es presentado, justifica lo que Él dice quién es, está justificado con el Espíritu. Y vean, desde el principio, cuando el Espíritu Santo descendió, cuando Jesús fue bautizado, San Mateo 3:16. San Mateo 3:16 dice: y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio el Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Desciende el Espíritu Santo, la presencia del Espíritu Santo, justificando quién es Él. Cuando se escuchó la voz, los cielos se abrieron y se oyó la voz del cielo que dijo: este es mi Hijo amado. El Espíritu está justificando quién es Él que se acaba de bautizar. Justificado con el Espíritu. Por eso este misterio de la piedad dice: grande es. Dios ha sido manifestado en carne, ha sido justificado con el Espíritu. El Espíritu Santo siempre estuvo presente en la vida y en la obra de Cristo. Allí mismo Mateo 4:1 dice: entonces Jesús, después de que fue bautizado, dice: entonces Jesús fue llevado del Espíritu. Ahí también está con mayúscula, por eso hice el comentario, la observación, ¿sí? Espíritu es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es quien le lleva al desierto para ser tentado del diablo. Pero cuidado, el Espíritu no lo llevó y lo dejó, sino el Espíritu estuvo allí obrando en Cristo, justificando quién es Él. Cuando Satanás tentó al Señor Jesús, en esas pruebas que le pone para probarlo, Él sale justificado con el Espíritu. Apártate de mí, Satanás, que escrito está: solamente al Señor tu Dios adorarás. Y la Biblia dice: y el diablo le dejó por un tiempo.
El Espíritu entonces está presente en la obra del Señor Jesucristo. En todo momento, en el ministerio, y el punto, creo yo, más importante de la manifestación y de la justificación con el Espíritu Santo de la persona de Cristo, el momento más glorioso es su resurrección. ¿Y quién le levantó de los muertos? Bueno, dice Romanos 8:1, Romanos 8:11, perdón, Romanos 8:11. Fue el mismo Espíritu Santo, el mismo Espíritu de Dios obrando en la vida de Cristo para presentarlo glorioso, justificado de quién es Él, ¿sí? Rey de reyes y Señor de señores, no hay otro. Dice Romanos 8:11, y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó a Cristo Jesús de los muertos vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. ¿Observaron que está con mayúscula? El Espíritu Santo es el que le levantó de los muertos. Y todo esto, por eso les dije que 1 Timoteo 3:16 es el Evangelio comprimido, texto parecido a San Juan 3:16. Y este es el misterio de la piedad, la obra de Cristo que hace posible la vida piadosa en los creyentes, porque hermanos, de verdad de nosotros, nuestra carnalidad, nuestra mundanalidad es terrible. A lo mejor no soy la persona más apropiada de decir esto, pero Romanos capítulo 1, cuando dice que estamos atestados de toda iniquidad, nuestra mente, nuestros pensamientos, nuestras palabras, nuestras acciones, cuando Pablo allí mismo dice miserable, vean cómo se expresa, porque Pablo, ya cité 1 Timoteo 1:15, Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. En este otro texto dice, miserable hombre de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y algunos comentaristas dicen que un castigo para un reo era atarle a su espalda un muerto. Y en la descomposición del muerto que trae atado a su espalda, o al que está unido a su espalda, los gusanos que iban a comer ese cuerpo en descomposición iban a comer la carne del vivo, del que estaba atado. Ajá. Miserable hombre de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Quién? ¿Te das cuenta de cuán miserables somos? Yo no puedo con esto, ¿de verdad? Porque somos arrastrados, llevados por nuestro pecado, nuestra concupiscencia, nuestra maldad. No hay justo ni aun uno. Este es el Evangelio, hermanos. Dice el pastor Sugel Michelén, las buenas nuevas de la salvación comienzan con una mala noticia, y la mala noticia es, todos somos pecadores, todos estamos bajo condenación. Este es el Evangelio. Y está anunciado aquí en 1 Timoteo 3:16. Entonces sí te das cuenta que es exactamente el mismo contenido de San Juan 3:16 que 1 Timoteo 3:16, en distintas palabras, pero el contenido es, hermanos, exactamente el mismo. El Espíritu Santo entonces levantó a Cristo de los muertos. Seguimos viendo cómo el misterio de la piedad está resumido en la vida y en la obra de Cristo, en su gloriosa resurrección, en su ascensión, absolutamente en todo. Continúo 1 Timoteo 3:16, ha sido justificado con el Espíritu, ha sido visto de los ángeles. Es decir, los ángeles también estuvieron en el ministerio de Cristo,
dice, ha sido visto de los ángeles, es decir, que si necesitáramos una evidencia, pues también tendríamos el testimonio de los ángeles. Creo que con la justificación del Espíritu es suficiente, pero los ángeles también. Cuando fue anunciado a María en su condición virgen, llega el ángel Gabriel, le anuncia y le dice: vas a tener un bebé. Llamará su nombre Jesús, llamará su nombre Emmanuel, declarado es Dios con nosotros. Las indicaciones que se le dan tanto a María como a José. A José es al que le dice: le vas a poner por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Allí están los ángeles. Cuando nació, aquella noche cuando los pastores estaban velando, San Lucas capítulo número 2, San Lucas 2, versículo 13, cuando dice que repentinamente fue con el ángel una multitud, no específicamente señala el número, pero pues una multitud, no sé de cuánto lo dimensionarías tú, ¿no? Pero una cantidad enorme, ¿no? Una multitud, dice, de los ejércitos celestiales que alababan a Dios y decían: gloria en las alturas a Dios y en la tierra paz, buena voluntad para con nosotros. Alaban a Dios, dice, porque saben quién es Él. Y eso es lo que dice Pablo en este misterio de la piedad. Ha sido visto de los ángeles. Los mismos ángeles señalaron, dijeron: Él es el Hijo de Dios. Él es el Salvador del mundo. San Lucas 24:4. En la resurrección también estuvieron presentes los ángeles. Dice Lucas 24:4: y aconteció que estando ellas, está hablando de las mujeres que habían ido al sepulcro, espantadas de esto, porque la piedra había sido quitada, dice: he aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes. Son ángeles. Los ángeles dando fe de que el Señor había resucitado glorioso. Y entonces, si te das cuenta, hermano, este texto, 1 Timoteo 3:16, habla de Cristo. Este es el misterio de la piedad. Resume también en frases la vida, la obra de Cristo realizada. Allí están los ángeles. Cuando el Señor está orando en el Getsemaní, ¿se acuerdan de ese relato de los evangelios? Cuando el Señor está orando en el Getsemaní, dice que su sudor era como grandes gotas de sangre, ¿sí? Y bueno, esto ya nos han dado estudios en relación a que sí es posible, ¿no? Una persona en su agonía, que esto ocurra literalmente, sudar sangre. Cuando Cristo está orando en el Getsemaní, dice Lucas 22:43, que le aparece un ángel del cielo para confortarle en su carne, por la agonía, por el momento tan difícil por el que está pasando, ¿no? Cuando él ora al Padre, esa noche, cuando él está allí en el huerto de Getsemaní, cuando él está orando, incluso su oración, le está diciendo al Padre: Padre, si es posible, ve lo que le está pidiendo. Es tanta su agonía. No sé si tú has experimentado un momento tan agonizante, no lo sé. Un momento de tanta angustia que el corazón se oprime, ¿no? Que de repente no tienes la claridad para pensar, que llegas a la desesperación. Una agonía, un sufrimiento tan intenso. Obviamente el de Cristo era inmenso. ¿Por qué? Porque Él sabía lo que venía. Porque Él sabía lo que venía por delante. Y su sufrimiento era humanamente inmenso. Y le está diciendo al Padre: Padre, si es posible, pase de mí esta copa. ¿Qué le está diciendo? Como diciéndole: papá, mira, yo sé lo que va a suceder, pero tengo miedo. Humanamente tengo miedo. ¿No habría otra forma de hacer las cosas? ¿Redimir al mundo de otra forma? Alguien lo parafraseó así: no hay otra forma de arreglar esto sin que yo tenga que pasar por ahí. Y le dice: papá, pero que no se haga mi voluntad, que se haga la tuya. Y ahí es donde está en agonía y está sudando. Eso es lo que le está diciendo: si es posible, que pase de mí esta copa.
Y obviamente él ya sabía que la iba a beber, porque cuando los apóstoles se le acercaron y le dijeron: queremos estar uno a tu diestra, ustedes podrán beber de la copa que yo, sí podemos, y ustedes van a poder hacer eso, sí podemos. No sabían lo que estaban diciendo. La agonía de Cristo no la podemos describir. Su sufrimiento, hermano, nos hemos quedado cortos en hablar del sufrimiento de Cristo, ¿no? Hemos hablado de su carne desgarrada, literalmente, ¿no? De que se desangrentó completamente, de que su rostro, como dice Isaías, fue desfigurado, ¿no? Como dice el Salmo 22, ya mi parecer no es de hombre, parece que un gusano. ¿Ves la forma de los gusanos, que no tienen nada que ver con nuestra forma humana? De lo hinchado que quedó su cuerpo, de lo desgarrada, de lo floreada que quedó su carne expuesta. Y no es exageración. No es, hermanos, exageración. Este es el glorioso evangelio. Y llega un ángel para confortarle, porque fue necesario. Y todo esto, como dice San Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo. No hay comparación al amor de Dios. De tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él creyere no se pierda, para que nosotros tengamos salvación y vida eterna, para que nosotros podamos tener en su misericordia salvación. Y por último, vamos a la última parte, porque este evangelio del que está, de este misterio de la piedad que forma parte del evangelio, o que es el winsip del evangelio, dice Pablo aquí: ha sido predicado a los gentiles. Esto es una excelente noticia. No solamente se predicó a los judíos. Cuando está diciendo a los gentiles, ¿a quién se está refiriendo? Todas las naciones del mundo. En todo el mundo. Cristo dijo que es una señal. Antes de que Él venga por segunda vez, dijo allá en Mateo 24, en el sermón profético, dijo: y este evangelio, ¿qué cosa? Será predicado en todo el mundo. Todo el mundo tiene que saber este mensaje. Cristo te ama. Cristo vino a buscarte a ti y a mí. Y lo hizo por amor. Entregó su vida, ¿sí? Él murió en la cruz del Calvario, sustituyéndonos a nosotros. Esa es la muerte, hermanos. La muerte en la cruz es lo que se merece mi pecado. Y por eso te dije hace un momento, de verdad no puedo con esto. O sea, es tan fuerte. El domingo que predicaba, yo les decía, ahora entiendo, y se me quedó tan clavada esa frase de Martín Lutero: me da miedo mi pecado. Le temo terriblemente a mi pecado, porque no hemos tenido una conciencia a lo mejor tan amplia. O a lo mejor ya tuvimos ese momento de que cuando nosotros nos sentimos en esa terrible condición de pecado, de condenación bajo pecado, hermanos, no tuvimos más que mirar a Cristo, mirarlo en la cruz del Calvario, y por la fe ser salvados. San Juan 3, ahí donde el Señor le está diciendo a ese hombre que se llegó a él de noche, a Nicodemo, le dice: mira, y así como Moisés, ¿recuerdas este pasaje? Así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es menester que el Hijo del Hombre sea levantado. Ese pasaje histórico de allá del Pentateuco, cuando se dice que las serpientes ardientes del desierto mordían a los hebreos y mucha gente estaba muriendo. Dios le dice a Moisés: haz una serpiente de metal, ponla en un asta, de tal manera que cuando alguien del pueblo sea mordido por esas serpientes, mira, solo va a bastar con fe voltear a ver esa serpiente que tú vas a poner en esa asta y van a ser salvados. Mira, si la fe hizo posible que esa mordedura de esa serpiente venenosa no hiciese efecto en los hebreos cuando eran mordidos, solamente por mirar con fe esa serpiente de bronce en esa asta,
Si eso fue posible por la fe, imagínate, o piensa, perdón, no te imagines, piensa si no la mordedura del pecado en nuestras vidas puede no tener efecto solamente con mirar a Cristo con fe y venir a Él creyendo. Solamente por mirar a Cristo. Y hermanos amados, este es el misterio de la piedad. Ha sido predicado a los gentiles. Glorioso resultado. Ha sido creído en el mundo. Aquí está. Ese es el misterio de la piedad. Ha sido creído en el mundo. Antes era como que raro. Yo todavía recuerdo mis años en la secundaria. Era raro que te encontraras a un cristiano. El sábado iba yo caminando en la ciclovía y un grupo de hermanos estaban repartiendo desayunos. Me sale una niñita de frente, se me pone y me dice: ¿le puedo regalar un desayuno? Y le dije: ay, muchas gracias. No había desayunado. ¿Se imaginan? A propósito, paréntesis. Sentí tan bonito, de verdad. Es de mucha bendición. Y hemos dejado, el domingo que predicaba de las obras de la iglesia, hemos dejado de ir al hospital a repartir un sándwich, una torta, un yogur, un café con pan. ¿Sabes la bendición tan grande? Eso fue un flashazo. Mira, Dios de repente nos trata así, ¿no? En nuestra vida, en las cosas que nos pasan en el día a día. Fue un flashazo. Le dije: muchas gracias. Obviamente me dieron un folletito. Le dije: que Dios les bendiga. Soy cristiano. Gracias a Dios. Me dijeron: de todos modos es suyo. No. Dije: es una bendición. No había desayunado. Llegué con mi desayuno y me acordé de esas personas en el hospital. Ahí lo dejo. Para todos, como directivos, como iglesia, no dejemos de hacer estas cosas. Ha sido creído en el mundo, dice el apóstol Pablo, glorioso resultado. Mucha gente, yo les he dicho el testimonio de mi abuelo materno se convirtió porque en el hospital le regalaron un folleto. Pensamos que es ir a volantear. Hermanos, Isaías el profeta dijo que así como las aguas cubren la mar, así esta palabra, dice, la tierra será cubierta de esto. Hagamos la parte que nos toca. Ha sido predicado a los gentiles, ha sido creído en el mundo, y termina este texto, 1 Timoteo 3:16, ha sido recibido en gloria. Nuestro amado Salvador Jesucristo está en gloria, lleno de todo el poder. Dice él mismo en palabras suyas cuando resucitó, Mateo 28, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Y así como se humilló al venir a la tierra, dice Pablo, siendo rico se hizo pobre, para que nosotros con su pobreza fuésemos enriquecidos. Así tan bajo se humilló, así tan alto fue exaltado. Y se le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y aún debajo de la tierra. ¿Y qué? Toda lengua confiese que Jesús es el Señor. No hay más. Jesús es el Señor. Lo crea o no lo crea la gente. Lo acepte o no lo acepte. Si tú lo has creído, bendito sea Dios, porque has entendido el misterio de la piedad de Dios. Que el Señor bendiga su palabra. Amén.